en la base de datos orientada a objetos, el objeto debe tener una identidad única. Y para que se produzca esto, se debe implementar un identificador de objetos. Este identificador de objetos se llama también por su sigla en inglés OID. ¿Ya? Este identificador de objetos funciona de forma interna y los usuarios externos no pueden acceder a él. Entonces, la misión del identificador de objetos es poder identificar cada objeto de manera única y que pueda crear y administrar las relaciones con él. Inicialmente, las bases de datos requerían ser, la base de datos orientada a objetos requerían que todos sus datos fueran objetos. ¿Ya? Y eso tenía una sobrecarga de identificadores. Por ejemplo, igual decíamos que un número, por ejemplo 50, iba a ser un objeto de nuestra base de datos, pero ese número lo podíamos utilizar, por ejemplo, para representar 50 kilos. O también se podía utilizar para representar la edad de una persona. Entonces, eso generaba muchos identificadores por objeto. De esta manera, bueno, de una forma teórica, por decir, a los desarrolladores de la base de datos les pareció atractivo. Pero en la práctica, al ir llenándose de identificadores, era complejo después identificar un objeto. Entonces, ellos dijeron, bueno, tenemos la base de datos, pero ahora vamos a tener objetos y vamos a tener valores. Un objeto va a tener identificador y un valor no va a tener identificador. Un valor simple va a ser un boolean, un integer, cualquier valor, pero ese valor también puede ser parte del objeto. Entonces el objeto va a tomar un valor, lo va a encapsular y ese valor no va a ser, no se va a relacionar con ningún otro objeto, solamente con el de la base de datos. Por parte del identificador de objeto, este tiene que ser inmutable, ¿ya? Esa parte es una característica del identificador. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Por ejemplo, que sea único, ¿ya? El identificador es único para un objeto. Y también tenemos la estructura de un objeto, ¿vale? Está aquí mismo. La estructura del objeto tiene que ser propia, ¿ya? Tiene tres formas de comportarse, ¿ok? Los valores de I, C y V, ¿ya? Porque I va a ser el identificador, C va a ser el constructor de tipo y V va a ser el estado de ese objeto, ¿ya? El estado del objeto, V va a depender del constructor de tipo, ¿ya? Y bueno, el identificador ya es el que habíamos hablado antes. Entonces, para los constructores de tipo se dividen en 6, ¿ya? Hay 3 bases, que son los átomos, los tuple o los tuplas y set, ¿ya? Y tenemos también los back, array